Capítulo 5. El rechazo y sus máscaras. Dice, el rechazo quema tanto, hiere tanto, que el dolor de reconocerlo es incomparable con el dolor de seguirlo cargando o escondiendo. Entre paréntesis. ¿Por qué sentiría rechazo por mi propio hijo o hija? Pues por mi condición humana, así de simple. Tienes una historia personal con limitaciones, con necesidades insatisfechas, con miedos, con conflictos. Eres humano, por eso sientes rechazo, aún con tus hijos. Nos empieza a hablar también de los tipos de rechazo, o sea, cómo se enmascara el rechazo. Nos habla acerca del sexo opuesto a que el madre o el padre deseaba. Es decir, yo quería una niña, pero tuve un niño. Entonces, pues hago tengo este tipo de conductas en, mira, cómo se vería con un vestidito, o mira cómo se vería como un moñito, ¿no? Entonces, pareciera que son inofensivos ese tipo de comportamientos, pero aguas, o sea, no. Todo se lo estás comunicando a tu bebé, a tu persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado. O fue niña, pero la visto como vato, y entonces, pues, que me acompañe a hacer trabajos de plomería y que me acompañe a la albañilería. O sea, y no estoy diciendo que las niñas no lo puedan hacer, ¿sabes? Sin embargo, respeta el rol de tu hijo, ¿sale? Y nuevamente aquí hago un paréntesis. Tenemos todo este pedo del género ahorita. Entonces, no quiere decir que no lo respetes como sus creencias particulares, ¿sabes? Respeta el género que hasta ese momento tiene tu hijo o tu hija, ¿sale? No, porque eso es una forma de rechazo. O sea, si constantemente estás diciendo, es que yo quería una niña, pues entonces todo eso lo siente y lo interioriza el menor. Nos habla también de otro tipo de rechazo, que es el síndrome del patito feo, por ese hijo diferente. Entonces, pues ya sabes la historia del patito feo, te la cuenta a grandes rasgos. Pues era un cisne que estaba bien feo de chiquito, se lo habían, por alguna razón que la historia no cuenta, nace en una familia de patos, todos dicen que está bien feo, entonces el patito se va, y después de muchas peripecias, y después de muchos años, y después de muchos veranos, entonces de repente lo encuentra su familia cisne, le dice, vente con nosotros, tú perteneces con nosotros, y al ver su reflejo en el lago, pues se da cuenta que es un maravilloso cisne. Es la historia del patito feo. Te la cuenta ahí en el libro. Y pues básicamente este síndrome de rechazo pues les dice que los padres pueden sentirse avergonzados del resto de la familia y ante otras personas, que podrían pensar que como padres pues no están funcionando adecuadamente. Nos habla del lenguaje no verbal, que constituye el 80% de la comunicación, de tal manera que no necesitamos hablar para darle un mensaje a nuestro hijo. El lenguaje no verbal que usa un padre o una madre hace que la información en el hijo se registre en el inconsciente, el cual la interpreta y reacciona ante ella. Por eso te digo, ojo, o sea, es un bebé, pero no le estés diciendo, mira qué bonito se vería con el moñito. O si es niña, mira, juega con tus carritos o con el fútbol, ¿no? Todos estos estereotipos. Entonces, aguas con eso. Dice, es normal y natural y es humano que un hijo te disguste o te guste más que el otro. Que con alguno te sea más fácil o más cómodo relacionarte. Pero reconócelo. ¿Vale? Otra vez volvemos al reconocimiento. Recuerda que reconocerlo no significa informarle al mundo. Es un proceso personal de ti para contigo. Duele, avergüenza, sí, pero es la verdad. Y también es verdad que cuando lo reconoces, lo encaras y trabajas con ese padecimiento que tienes. Entonces nos pone aquí, caso práctico número 5, un hijo y la hija discutiendo. No, perdón, un hijo y su mamá discutiendo. Tú no me quieres, siempre has preferido a mi hermano. Claro que no, los quiero igual a los dos, ¿no? Dice, es claro que cuando un hijo dice algo así a cualquier edad es porque está percibiendo algo. Y no es que no se le ame, sino que hay algún grado de rechazo, quien por supuesto, el padre o madre no lo reconoce. Entonces es importante reconocer que algo está sucio para poder limpiarlo. En este caso práctico nos relata que la paciente aceptó hacer una carta para su hijo, la cual nunca le daría, porque era solo con fines terapéuticos. Y pues en esa carta la paciente se daría permiso de expresar todos sus sentimientos hacia él, presentándole sus palabras a esa parte secreta y reprimida, permitiéndole desahogarse, atreviéndose a verla de frente, escucharla, contactarla, conocerla, para entonces dejarla ir. ¡Qué bonito! En la carta, pues la madre expresaba que su hijo no encuadraba en los estereotipos que ella tenía de un hijo guapo, de un hijo inteligente, o otras actitudes, otros rasgos que sí estaban presentes en su otro hijo. Después del proceso, pues la relación de la madre con el hijo mejoró notablemente, pero fue a partir de reconocerlo. Entonces, la moraleja de esto es, antes de aplicar pintura nueva, hay que quitar la vieja. Antes de rellenar hay que desocupar, hay que sacar la basura y remover la mugre para limpiar.
O ¿a poco tú trapeas antes de barrer? No, ¿verdad? Y dice, los padres valientes que enfrentan a sus monstruos interiores obtienen grandes recompensas. Entonces, sí, hay que ponerle. Insiste después en la imperiosa necesidad de reconocerlo, hace mucho hincapié en que tienes que reconocer estos sentimientos que son como negativos o que te avergüenzan, precisamente porque pues, necesitas ir por ese proceso. Tiene una frase que dice, necesitas reconocer esto por una sencilla razón. El corazón no puede albergar al mismo tiempo sentimientos tan opuestos como el rencor y el amor, resentimiento y paz, ya que es necesario desocuparnos de uno para dar paso al otro. Ya nomás. Escribe de una manera maravillosa esta mujer. Cuando una madre o padre muestra abiertamente sus sentimientos, pues el hijo sabe dónde está parado y sabe más o menos pues cómo protegerse. Sin embargo, y aquí entramos a algo bien interesante, que es la formación reactiva. Cuando el padre o la madre reprimen, ocultan o niegan ese rechazo, se llama formación reactiva, la cual consiste en encubrir un motivo o sentimiento que causa angustia y culpa, experimentando conscientemente lo opuesto. De manera que antes de que el verdadero sentimiento o motivo llegue a la conciencia, se convierte en su opuesto. Eso es formación reactiva. En formación reactiva, los extremos se tocan. Los extremos son lo mismo. Es decir, que el rechazo será manifestado por el padre como su polo opuesto, la sobreprotección. ¡Sopas! ¡Qué fuerte! Entonces, con la formación reactiva, enmascararé mi rechazo hacia ti con sobreprotección. Es decir, todo empezó porque tú no reconocías que sí, que la neta ese hijo no era tu favorito. Entonces, ¿qué quisiste hacer? Quisiste encubrir, quisiste enmascarar eso, quisiste no hacerle caso, no atender ese sentimiento. Entonces, tu inconsciente, ¿cómo lo va a manifestar? Con sobreprotección. Entonces, como yo me siento culpable por sentir por tener esos sentimientos para con mi hijo, lo voy a sobreproteger, ¿sale? Entonces, pues ahí entra el clásico, tú no puedes, por eso lo hago yo por ti. Y eso pues va a traer toda clase de conflictos. La debilidad interior puede ser manifestada de dos formas, inseguridad e inferioridad, o como su opuesto, prepotencia, arrogancia o superioridad. Por eso se dice que en formación reactiva los extremos se tocan y los extremos pasados convergen en las conductas presentes. Si tuviéramos que elegir entre el rechazo abierto o la sobreprotección, pues convendría elegir el rechazo abierto, porque pues, si tu hijo pues, por lo menos es consciente de que lo estás rechazando, pues va a empezar a desarrollar fortaleza para salir adelante y compensar de alguna manera esas carencias derivadas del abandono emocional que estás teniendo para con él o con ella. Y dísela aquí, pero optemos mejor por otra alternativa, elijamos el amor. Entonces, igual si necesitas escuchar este capítulo varias veces porque está medio complejo de entender eso de la formación reactiva, simple y sencillamente es, ahí te va de nuevo, enmascaro mi rechazo, yo no reconozco mi rechazo hacia mi hijo, entonces yo mismo como me avergüenzo de ese sentimiento, lo voy a sobrecompensar con su otro extremo, que es sobreprotegiéndolo. Entonces lo voy a empezar a sobreproteger, no voy a dejar que haga las cosas por sí mismo, no voy a dejar que se den la madre por sí mismo o sí misma, y pues al final del día, ¿qué crees que va a pasar, mi chavo? Pues le vas a crear toda clase de conflictos a el morro o la morra. Así que hasta aquí el capítulo 5.